Estás escuchando En Busca de la Unidad. Recientemente la Casa Universal de Justicia, el máximo órgano de gobierno de los bahá'ís en el mundo, ha anunciado que ha tomado la decisión de construir un mausoleo para que allí reposen definitivamente los restos mortales de Abdul Baha, el hijo de Baha'u'lláh, fundador de la fe bahá'í. Ha sido un anuncio que los bahá'ís del mundo han acogido con sorpresa y al mismo tiempo con fascinación y también con mucha emoción. Hoy, en esta sección, en Historias de la Historia, queremos hablar con Amin Egea, queremos hablar justo de este asunto. Hola, Amin. Hola, Miriam, muy buenos días. El 28 de noviembre de 1921 fallecía Abdul Baha. Fue un momento de gran conmoción para la sociedad porque, a pesar de que muchos en Haifa en un primer momento habían desconfiado de los bahá'ís, después comenzaron a respetarlos precisamente por la labor que Abdul Baha había hecho. ¿Cómo se preparó el entierro y qué tuvo de diferente? Bueno, pues este entierro tuvo de diferente con respecto a otros entierros aquecidos en la zona. Anteriormente, el hecho en primer lugar de que fue multitudinario. Se estima, dicen las crónicas de la época, que participaron en el funeral y en la marcha fúnebre más de 10.000 personas. Además, fue un funeral de carácter interreligioso. Los asistentes no eran solo bahá'ís, al contrario, eran una pequeña minoría. La mayoría de asistentes eran de diferentes religiones, cristianos, musulmanes, judíos. Y también fue un funeral muy internacional. Había personas prácticamente de todos los continentes, personas venidas de la lejana India que se encontraban visitando a Abdul Baha en esos días cuando él falleció, personas venidas de Estados Unidos, de Europa y también personas locales de orígenes variopintos, algunos turcos, otros árabes palestinos, otros judíos venidos de Europa o de Oriente. En definitiva, fue un acontecimiento muy grande y muy diverso. Entonces, ¿quiénes tomaron parte en el programa? Porque se cuenta que el funeral fue algo de lo que Tierra Santa pues jamás había sido testigo. Pues al entierro de Abdul Baha participa en primer lugar la población local árabe. Es una población que siente una gran estima hacia Abdul Baha por toda la asistencia y toda la ayuda que él dispensó durante la Primera Guerra Mundial a los ciudadanos tanto de Haifa como de la vecina ciudad de Akka. No hemos de olvidar que el fallecimiento de Abdul Baha sucede apenas unos años después del fin de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Y durante esos años toda la región de Palestina estuvo azotada por grandes hambrunas que se extendieron por todo el territorio debidas a diferentes causas, pero sobre todo a las acciones del ejército otomano. Y una excepción a esas hambrunas fue la zona de Haifa y Akka. Abdul Baha estableció una red de ayuda para la población local, a través de la cual consiguió traer alimentos desde la vecina Jordania y abastecer a los centenares de familias que no habían podido huir durante la guerra. Se repartían cupones entre esas familias, había silos donde se almacenaban los alimentos. Bueno, él tuvo un papel importantísimo salvando miles de vidas durante aquellos años y lógicamente la población local, además de por otras muchas razones, le estaba muy agradecido y le tenía una gran estima. Pero además de la población local, pues participaron en el funeral representantes del Imperio Británico. No olvidemos que son los años del mandato británico sobre Palestina, representantes de multitud de religiones, como decía antes, líderes religiosos locales, judíos, cristianos y musulmanes, y también representantes de diferentes organizaciones de la zona. Fue sin duda un funeral multitudinario y sobre todo internacional, interracial y si me permites decirlo, intersocial.
¿Qué se dijo en los discursos de despedida, Amin? Pues mira, gracias a un periódico local de Haifa tenemos los textos íntegros de algunos de los discursos que se dieron aquel día en honor a Abdul Bahá. Y la verdad es que es increíble, quien quiera leerlos se quedará sorprendido por la magnitud de loanzas que se hacían hacia la figura de Abdul Bahá y la gran estima que, como decía antes, la población local tenía hacia él. Lógicamente los discursos fueron tantos y tan extensos que no puedo entretenerme mucho en describirlos, pero sí que me gustaría, si me lo permites, citar algunos ejemplos. Por ejemplo, el de un sacerdote, más bien un obispo cristiano de la iglesia griega, que estuvo presente en el funeral y que dijo algo así como que Abbas Efendi ha fallecido en Haifa, en Palestina, en Tierra Santa, donde siempre han aparecido los profetas. Con él, la antigua gloria de esta tierra ha sido restaurada. Un orador musulmán, como parte de su discurso, dijo: «Oh tú, líder de los hombres, generoso y benévolo, ¿a quién mirarán ahora los pobres? ¿Quién cuidará de los hambrientos, de los desolados, de las viudas y de los huérfanos?» Y después otro musulmán, un religioso musulmán, en sus alabanzas a Abdul Bahá dijo: «El sol del conocimiento se ha puesto, la luna de las virtudes ha desaparecido, el trono de la gloria se ha derrumbado y la montaña de la bondad se ha deshecho con la partida de este ser bondadoso del mundo mortal al reino inmortal. No necesito explicar la sublimidad del gran personaje que hemos perdido o enumerar sus grandes cualidades, ya que todos los que sois justos entre vosotros sois testigos y podéis testimoniar cuál era su belleza personal, la belleza de su carácter, la grandeza de su corazón, la inmensidad del mar de su conocimiento y su generosidad». Y otro de los participantes dijo: «No derraméis lágrimas por quien ha partido al mundo de la eternidad, sino llorad por la muerte de la virtud y de la sabiduría, del conocimiento y de la generosidad. Lamentaos por vosotros mismos, porque vuestra es la pérdida, mientras que él, aquel a quien habéis perdido, no es más que el admirado caminante que se aleja de este mundo mortal al hogar eterno». Pues como puedes ver, Miriam, como pueden ver nuestros oyentes, son grandes alabanzas hacia su figura, que destacan pues eso, su generosidad, su ayuda hacia los demás, su conocimiento, su carácter tan particular, tan bondadoso para con todos, incluso para con sus enemigos. Y todo eso se resaltó en su funeral. Y es curioso que alguien que toda su vida trabajó por la unidad del mundo consiguiera que en su funeral efectivamente se uniera una parte del mundo, se unieran personas de diferentes religiones, se unieran personas de diferentes nacionalidades, todas juntas alabando al unísono a la persona que acababa de fallecer y que acababa de dejar este mundo. Existen fotos publicadas en las que se aprecia el cortejo fúnebre y alrededor miles y miles de personas que se agolpan para dar el último adiós a la personalidad que acababa de fallecer. Esto me supongo que tendría una repercusión. ¿Qué se dijo en la prensa del momento, Amin? Pues el fallecimiento de Abdul Bahá tuvo una grandísima repercusión en todo el mundo. Se publicaron las noticias de su fallecimiento en Norteamérica, tanto en Canadá, Estados Unidos como en México, en prácticamente toda Europa e incluso en lugares tan lejanos como la India y China. En todas partes se dio la noticia. El primer medio de comunicación de dar la noticia, y la noticia se dio el mismo día de su fallecimiento, fue el Times de Londres, y en los días sucesivos pues la noticia fue publicada en el New York Times, en el New York Tribune. Associated Press envió una nota a los principales cabeceras de aquel momento, y bueno, yo las noticias que he podido compilar sobre su fallecimiento suman varios centenares. Lo que se decía, sobre todo, aparte de hacer resúmenes biográficos de su vida, lo que se resaltaba sobre todo en todos estos artículos eran tres cosas.
La primera de todas, el hecho de que pasara 40 años en cautiverio en Acá debido a sus ideas. La segunda de ellas, el hecho de que él viajara entre 1911 y 1913 a Occidente y ahí parlamentara ante grandes audiencias. Y la tercera de todas, y quizás la más importante, destacaban su mensaje, un mensaje sobre la paz, un mensaje sobre la unidad del género humano y un mensaje inclusivo en el que él invitaba a sus audiencias a mirar más allá de cualquier diferencia racial, de género, religiosa o nacional, y al contrario, ver a todos los seres humanos como miembros de una misma familia. Y aparte de la prensa generalista, pues también los medios de comunicación de colectivos muy concretos que tuvieron un contacto más estrecho con Abdul Bahá también publicaron interesantes noticias sobre él, recordando esos encuentros, esos contactos con él. Y además, ¿qué otras iglesias hablaron de él y quiénes más hablaron de este asunto y del fallecimiento de Abdul Bahá? Bueno, pues por ejemplo, los medios de comunicación del colectivo afroamericano de Estados Unidos dieron cierta atención al hecho del fallecimiento de Abdul Bahá y se publicaron artículos elogiando su figura y recordando sobre todo la defensa sin paliativos que él hizo de la integración racial y de la unidad racial durante su visita a los Estados Unidos en 1912. La Iglesia Unitaria, muy numerosa en Estados Unidos, también publicó algunas noticias sobre el fallecimiento de Abdul Bahá, mencionando cómo sus palabras eran acogidas con gran entusiasmo en las iglesias que él visitó y cómo su moral y su mensaje era muy elevado y muy estimado por todos aquellos que le conocieron. Incluso un periódico de Tokio menciona que se iba a hacer una reunión en su honor en una iglesia unitaria ahí en Japón, en Tokio mismo. En fin, los colectivos que entraron en contacto con Abdul Bahá le mencionaron profusamente. Pienso también en los esperantistas, para quienes él conferenció en varias ocasiones a lo largo de sus viajes por Europa. También mencionaron a Abdul Bahá y el hecho de que él defendió la necesidad de un idioma internacional auxiliar. Pienso también en el colectivo feminista, que también publicó algunas noticias. Recordemos, como vimos en un programa anterior, hace varios programas, que en 1913 en el Reino Unido él conferenció para varias organizaciones sufragistas en Londres. Pues bueno, aquellas mujeres también recordaron su figura y su fallecimiento. En fin, por todo el mundo se hizo un resumen de su vida y se recordó con mucho afecto su vida y sobre todo su mensaje y cómo ese mensaje le tuvo 40 años en prisión y cómo ese mensaje lo compartió pese a su avanzada edad, lo compartió en aquellos memorables viajes por Occidente en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Y antes de irte, no hemos comentado dónde se encuentra en la actualidad enterrado Abdul Bahá. Dínoslo, cuéntanoslo y también, si acaso, bueno, una pincelada porque tampoco tenemos muchos detalles, de dónde se construirá el mausoleo. Pues como nuestros oyentes recordarán, Miriam, el pasado 21 de marzo en el programa que tuvimos coincidiendo con el Nowruz Bahá'í, hablamos de la construcción, de cómo fue la construcción de la tumba del Bab, construcción que llevó a cabo el propio Abdul Bahá, como recordaréis. Pues bien, tras el fallecimiento de Abdul Bahá y en vistas de que él no había dado instrucciones precisas sobre cómo debía ser su entierro, su familia decidió que lo más apropiado sería enterrarle temporalmente en una cámara adyacente a la propia tumba del Bab. Así que hoy por hoy Abdul Bahá está enterrado en Haifa, en el Monte Carmelo, en el mismo edificio, en el mismo santuario en el que está el Bab, de manera que los peregrinos, cuando visitan la tumba del Bab, tienen también la oportunidad de visitar la tumba de Abdul Bahá. Pero bueno, siempre se supo que esto era un arreglo temporal y que en algún momento eventualmente Abdul Bahá se trasladaría, sería enterrado en una tumba para él. Y finalmente, como has mencionado al principio, la Casa Universal de Justicia ha decidido que ese lugar sea no muy lejos de donde está ahora la tumba del Bab, la tumba de Baha'u'lláh,
Eso es cerca de la ciudad de Akka. Entonces sus restos mortales se han trasladado desde Haifa hasta las afueras de Akka, en las inmediaciones de la tumba de Baha'u'lláh, a unos pocos kilómetros de la tumba de Baha'u'lláh. Bueno, pues esperamos desde luego más detalles, nuevas informaciones y nuevas noticias de la Casa de Justicia. Muchísimas gracias, Amin. Muchas gracias a ti y un abrazo para todos. Hasta pronto. Como siempre, un beso. En busca de la unidad, un programa de la comunidad Bahá'í para Onda Verde.